Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es de resaltar en esta primera palabra del Divino Crucificado la capacidad infinita de su perdón. Es como si dejase entrever a través de sus divinos labios, ya casi agonizantes, que su misericordia es infinita, que es capaz de perdonarlo absolutamente todo, siempre y cuando encuentre en los hombres la apertura en el corazón para el arrepentimiento por el pecado cometido y la sucesiva enmienda en orden a reparar por sus culpas con la penitencia. Jesús es el que siempre ofrece una oportunidad más. Él es el que siempre nos está diciendo: estoy dispuesto a perdonarte, aunque me hayas ofendido mucho, porque mi anhelo más profundo es estrecharte junto a mi corazón y hacerte partícipe de mi amor infinitamente misericordioso. Amados radioyentes, la infinita bondad de nuestro Divino Redentor, su capacidad de perdón infinita, nos está diciendo que siempre tenemos, mientras dure nuestra existencia en esta vida, una oportunidad más para cambiar, para mejorar, para, una vez recibido el perdón de ese Redentor benignísimo, inclinarnos hacia una conducta cada vez más de acuerdo a su divino mensaje en el Evangelio y ser cada vez más partícipes gozosos de un ininterrumpido perdón de Dios que realmente se hará sentir en nuestras vidas de manera interminable hasta lo último de nuestra existencia. Todos hemos pecado, todos hemos cometido pecados mortales, o al menos la gran mayoría de los hombres así lo ha hecho, cuando no pecados veniales, cuando no aún imperfecciones que de alguna u otra manera tenemos que purificar, porque como enseñaba el gran místico carmelita San Juan de la Cruz, es necesario, aún de las imperfecciones, purificarse para poder llegar a esa transformación en el amado, que en ese desposorio místico todos tenemos que alcanzar si respondemos fielmente, con toda fidelidad, a la llamada a la santidad que Dios hace de todos. Dios nos quiere en Jesucristo y a través de la Santísima Virgen para sí. Cuando uno mira estas palabras del Divino Redentor en la cruz, que en lo incomprensible para nosotros, más que acusar a los que culpablemente le condenan a muerte, y una muerte tan penosa y dolorosa como la de la cruz, todavía es capaz, en sus entrañas de misericordia infinitas, en la bondad inmensa de su corazón sagradísimo, no sólo de perdonarlos, sino aún de excusarlos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús mío, tu bondad es inmensa. Me conmueve, me estremece, me enamora y verdaderamente ocasiona en mí una emoción de gratitud tan profunda que ojalá y sepa responder a tu gracia y te pague con el máximo amor que pueda, ayudado de tu gracia, el amor inmenso que me tienes. La misericordia infinita que haces reposar sobre mí y que, como en otro momento, cuando te encontrabas con la mujer adúltera, en aquella frase de San Agustín, la misericordia frente a la miseria, desde la cruz ves todas las miserias de la humanidad, las contemplas, las sufres
Y por encima de ellas, y por encima de las consecuencias de las miserias humanas, sobre todo las morales que son los pecados, que han ocasionado tu muerte destructora en el patíbulo de la cruz, por encima de todo eso te elevas, en un acto de infinita misericordia que trasciende y supera al infinito nuestra misma maldad, para pedir al Padre excusándonos que nos perdone, porque no sabemos lo que hacemos. Qué bueno, amados hermanos, amados radioyentes, qué incomprensiblemente bueno es Jesús en la bondad inmensa de su corazón, crucificado por nuestros crímenes, por nuestras iniquidades, por nuestras culpas, que es capaz desde una cruz de excusarnos con el Padre, para abrirnos un maravilloso horizonte de esperanza en el perdón, si sabemos acogerlo y responder al divino influjo de su gracia. No podemos menos que levantar un himno de gratitud a ese Jesús crucificado, que me perdona con tanta generosidad, con tanta abundancia, y que parece no querer mirar mis delitos, cuanto mirar su amor, para en su mismo amor misericordioso complacerse en mi remedio. Decían un bello soneto, estas cadencias que leen como sigue. ¿Qué más puedo pedir en mi camino? ¿Qué más puede estar, Jesús amado? Si eres grano en lagar pisoteado y trigo que machaca cruel molino, para llevar al hombre a su destino, cargas sobre tu espalda mi pecado y mueres en la cruz crucificado. ¿Qué más puedo pedir, Cristo divino? Mas tan fuerte es tu amor, que firma y sella tu postrer voluntad en el tormento. Me entregas a tu madre, blanca estrella, que alumbra de mi vida el firmamento, donación que rubricas con la huella de tu preciosa sangre en testamento. Qué bondad la de Jesús crucificado, que no solo perdona todos nuestros pecados y los olvida, para solo mirar a la bondad de su corazón y complacerse en su majestuosa misericordia. Misericordia que reposa con nosotros con toda intensidad. No solo eso, sino que guardas también para nosotros, Jesús bueno, toda la bondad de tu corazón, con toda la riqueza de gracia, de dones, de virtudes, que quieres hacer derramar a partir de tu corazón sacratísimo y a través del corazón inmaculado de tu Madre, sobre todos y cada uno de los hijos de Dios. Gracias, Jesús, por tu inmenso perdón. Gracias porque me abres tus entrañas de misericordia infinitas y quieres voluntariamente olvidar todo cuanto he hecho, por perverso y vergonzoso que sea, para decirme que tú has abogado desde la cruz por mí al Padre, excusando mis culpas, y que por tanto, Jesús bueno, tengo toda la esperanza segura de que si sé mirar a tu bondad con arrepentimiento de corazón y reparar en penitencia por mis culpas, frecuentar los sacramentos, hacer oración, hacer obras de caridad, para irme purificando cada vez más de mis pecados, no solamente tu perdón recibo, sino la inmensa riqueza de tu gracia, que me irá transformando cada vez más en ti, a través del corazón inmaculado de tu Madre, y me hará partícipe de tus mismos sentimientos y de tu misma realidad. Amados hermanos, nunca desconfiemos del perdón de Dios. Hermano que me escuchas, quizás te sientes atormentado por pecados que has cometido en el pasado y que amargan el presente de tu existencia. Quizás el dolor es muy agudo
y remonta en crisis de sufrimiento y hasta desesperación, porque sientes que Dios no te puede perdonar. Quizá un aborto, o más de uno, atenazan dolorosamente el corazón de alguna mujer o de algunas mujeres, porque herido su instinto de maternidad, sienten ellas una autodestrucción interna en razón de ese gran pecado cometido, sienten que no tienen remedio y que por más que lo confiesen, ¿se atreverán todavía a dudar una y mil veces si Jesús les ha perdonado su pecado? Hermanos que me escuchan, no cedan a dar cabida en sus oídos a los susurros de Satanás, que envidioso por el poder infinito del perdón de Cristo, siempre nos impulsa al remordimiento malsano, al que nos culpa inmisericordiamente, aún por encima de la misericordia infinita de un Redentor, que es capaz de perdonarlo todo, siempre que el alma se abre a su perdón. Si nuestro pecado ha sido grave, si ciertamente hemos herido a Dios con pecados monstruosos, si el aborto ha herido la esencia de la maternidad de la mujer para lo que ha sido hecha, y siente como una autodestrucción ese pecado cometido, que ha abierto una fisura que no acaba de cicatrizar en el fondo de su alma y en su misma psicología femenina, siente como haber hecho ese pecado cometido una excisión dolorosa y no recuperable. Es mi deber aclararles que por encima de todo pecado, por encima de toda maldad, no debemos dejar de clavar los ojos en fe pura, los ojos del alma, en ese corazón que palpita en sus últimos momentos desde la cruz, para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese perdón es infinito. Brota de la misericordia infinita de un Dios que trasciende y supera al infinito el pecado de los hombres. Jamás se nos ocurra dudar del perdón infinito de un Dios que por encima al infinito trasciende la culpa de todo hombre y aún la culpa de todos los hombres de la humanidad, porque derramando su sangre en la cruz, Jesucristo ha merecido para todos nosotros un perdón absoluto y consumado que trasciende y supera, sin medida, sin comparación, la gravedad de las culpas de los hombres de toda la historia de la humanidad. Dudar del perdón de Jesucristo sería dudar de que es Dios y de que es omnipotente para perdonarlo todo, para reparar por todo desde la cruz y para alcanzarlo todo del Padre a nuestro favor en orden a cicatrizar nuestras heridas. Por eso, amados hermanos, les ruego que nunca duden del perdón de Cristo, que nunca duden de la compasión de un Dios, porque así como es todo un Dios el que se eleva trascendiéndonos al infinito por encima de nosotros, de la misma manera ese mismo Dios, ese mismo Jesús, tiene ese poder trascendente e infinito propio suyo de su omnipotencia para perdonar no solo los pecados cometidos desde el principio del mundo hasta el fin, sino los pecados, si queremos, de infinitos mundos que pudiesen ser creados, y si queremos incontables hasta lo inimaginable, porque el poder de esa sangre redentora es infinito. No tiene término, es siempre más poderoso y se yergue todopoderoso para siempre poder perdonarlo todo y en su capacidad de perdón y misericordia elevarse hasta los confines de lo inimaginable, llegando hasta unos límites que nosotros no podemos sospechar porque se pierden en la infinitud de un Dios que no tiene término. Bendito Cristo mío, gracias por tu perdón omnipotente. Correré y me pondré de rodillas ante el confesor, y sabré creer con fe profunda y robusta
Que una vez que Él me diga, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, tu sangre preciosísima místicamente se va a derramar sobre mi alma, y con su omnipotencia me va a ir purificando cada vez más. Y me va a borrar la culpa de cualquier pecado por gravísimo que sea, y cicatrizará en mi alma la fisura abierta por mi pecado, y me irá transformando cada vez más por su divino poder esa sangre preciosa en un ser que tanto más se acerca a ti por el amor, cuanto más participa de tu santidad. Amados hermanos, todos necesitamos siempre del perdón de Jesucristo, no solo para que se nos borre los pecados mortales, sino porque también los pecados veniales es siempre muy conveniente confesarlos, y aún las imperfecciones, en orden a ir purificándonos cada vez más de todo lo que desagrada a Dios, e irnos beneficiando de su amor y su perdón para ser transformados en el amor que es Él. La oración diaria, 1 hora o más ante el Santísimo Sacramento, o si no se puede ante la soledad de tu hogar, en tu oratorio, eso purifica de los pecados. La comunión diaria, si pueden asistir a misa diaria, purifica también inmensamente de los pecados, y junto a la absolución es lo que más perdona y purifica de los pecados cometidos, porque es el mismo Jesús en cuerpo, sangre, alma y divinidad, que viene a mí para una vez que yo lo comulgue, irme sanando, irme transformando, irme purificando. La penitencia, también los ayunos, la abstinencia, la mortificación de todo tipo en el comer, la mortificación corporal, todo eso ayuda a cooperar con los méritos infinitos de Jesucristo crucificado, en orden a irnos purificando cada vez más. Él nos borra la culpa de manera absoluta, por ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero lo que significa el tomar su cruz y seguirle, el completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo, que dice San Pablo, castigo mi cuerpo, no sea que después de predicar yo sea descartado, que afirma el mismo apóstol. Eso es esa participación que tenemos que tener en los sufrimientos de Cristo Redentor, porque aunque se nos borra la culpa, todavía tenemos que pagar el reato de pena que nos queda, la deuda del dolor y el sufrimiento que nos queda, que no es otra cosa que la purificación dolorosa que nos va a costar enderezar nuestras sendas, para enrumbarlas de cara a Dios y a la santidad, en cuyos sufrimientos, en cuya reparación dolorosa por los pecados pasados cometidos, podremos irnos beneficiando cada vez más del fruto infinito que ese perdón de Jesucristo quiere concedernos y regalarnos mediante nuestra cooperación. Aquello de San Agustín, el que te creó sin ti, no te justificará sin ti. Por eso quiere nuestro esfuerzo. Nos borra la culpa mediante la absolución sacramental. El pecado, la culpa se borra. Solo queda los resabios, ciertas raíces de malas inclinaciones que ha favorecido en nosotros el pecar. Y eso es lo que hay que ir purificando por la oración, la frecuencia de los sacramentos y la penitencia. Y las obras de caridad, porque toda obra de caridad, toda limosna, toda obra buena, sepulta un sinfín de pecados.
segunda palabra de nuestro divino Redentor desde la cruz. Se encontraban, como saben, amados radioyentes, junto a él dos ladrones. Uno de ellos blasfemaba: si eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Resentido con la vida, amargado por la existencia pecadora que había tenido, y sobre todo por ese fin último, al que tristemente estaba abocando una existencia que no había abierto su corazón a la esperanza del perdón de Dios, sino a la rebeldía, a la soberbia, al resentimiento, al desprecio. Y por eso se dirige así al Redentor, según la dureza del corazón horrible a la que había llegado a fuerza de pecados continuos. Amados hermanos, esforcémonos por no pecar, porque si el justo cae 7 veces, conforme lo afirma la Escritura, el que no busca ser santo, ¿cuántas veces no caerá? Y el gran peligro es que así como el que busca ser santo se va purificando cada vez más y va muriendo cada vez más al pecado, aquel que no quiere ser santo o que se conforma con un catolicismo tibio, irá acumulando pecados cada vez más endurecedores de su corazón, y será una persona de un corazón cada vez más egoísta, más duro, y por qué no decirlo más cruel y más sin misericordia. El peligro del pecado que no se combate de corazón es que endurece el mismo corazón, lo enferma, y si ese pecador no logra un arrepentimiento sincero y real, en orden a irse purificando de los pecados, se irá endureciendo de tal manera que llegará incluso en un futuro a rechazar al mismo Cristo y no tener en nada su misma obra redentora, ese esfuerzo infinito de nuestro amado Redentor desde una cruz. Eso es un gran peligro que todos corremos si nos damos una vida tibia y cómoda, fácil y placentera, y no nos sacrificamos y buscamos purificarnos de nuestros pecados pasados cometidos y aún de los presentes, para tener una conciencia cada vez más limpia ante Dios nuestro Señor. Es precisamente del apóstol San Pablo aquella afirmación que quiero con ustedes ahora, amados radioyentes, compartir. Se trata del dolor que sentía el apóstol por aquellos que no estaban ofreciendo a Dios un justo arrepentimiento, por obras que lo manifestasen de manera convincente y congruente a la respuesta a Dios que debían después de haber sido en superficie convertidos de grandes pecados cometidos. Así afirma el apóstol: temo que en mi próxima visita el Señor me humille por causa vuestra y tenga que llorar por muchos que anteriormente han pecado y no han hecho penitencia por sus actos de impureza, fornicación y libertinaje. Son palabras del apóstol en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 21. No han hecho penitencia, no se han convertido, no se han arrepentido de verdad, porque no están buscando purificarse de los pecados pasados cometidos. Frente a esta postura del mal ladrón, nos encontramos con el buen ladrón, nombre con que ha pasado a la posteridad. Su realidad humana, en virtud del hermoso arrepentimiento que manifiesta ante Jesucristo nuestro Señor. Quiero, amados hermanos, que no olvidemos que la Santísima Virgen está al pie de la cruz y que sin duda rogaría por aquellos pobres pecadores que se encontraban uno a un lado de Jesucristo, su divino Hijo, y el otro al otro, para que se convirtiesen.
Y aquí nos encontramos con el misterio del libre albedrío. Uno escoge rechazar al Redentor y hasta blasfemar de él, y el otro, en cambio, sin duda, como fruto de los sufrimientos salvadores del Redentor y de los de su Santísima Madre al pie de la cruz, que con súplicas intensas le habría alcanzado un mover su corazón a mejores sentimientos, y él se había dejado mover por el influjo de la gracia, no la había rechazado como el otro. Vemos entonces cómo este llamado buen ladrón reprende al otro. ¿Ni aún temes tú a tu Dios, estando en el mismo suplicio? Él nada ha hecho. En cambio, nosotros merecemos todo cuanto estamos sufriendo. Y luego, dirigiéndose al Redentor crucificado, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en la gloria de tu reino. Traducción muy literal de un gran exégeta: acuérdate de mí cuando vengas en la gloria de tu reino. Acuérdate de mí cuando te sientes en tu trono a reinar, en virtud de esta obra redentora que ahora estás realizando. Sin duda que Jesucristo no iba jamás a desaprovechar ese momento, porque precisamente por los pecadores estaba muriendo en la cruz, y teniendo tan cerca a alguien que participaba de alguna manera de sus mismos tormentos, no pudo menos de exclamar el Redentor: en verdad te digo, amén, amén. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es conmovedor hasta lo indecible la ternura misericordiosa con la que el Señor acoge en sus entrañas amorosas a este pobre pecador, y no solo le perdona sus culpas, sino que va a convertir sus mismos suplicios en una cruz como su divino Redentor, precisamente la fuente de purificación última, como sufrimiento penitencial por sus pecados cometidos, y en virtud de participar tan de cerca de los sufrimientos del Redentor, ese Redentor divino de poder infinito lo arrebata con su omnipotencia después de su muerte en la cruz, y así se ha de creer, al paraíso celestial. Lo dejó entonces sufrir los últimos tormentos en la cruz en la que moría el buen ladrón, incluso que le rompiesen sus piernas, que sufriese esos últimos dolores atroces, que él iba a computar como penitencia, como manifestación de arrepentimiento, y que en la gracia de su perdón lo estaba inspirando a asumirlos como tal, para arrebatarlo purificado al paraíso que él desde la cruz le estaba mereciendo con mérito infinito. Sin duda que es inagotable la capacidad de perdón de Jesucristo. Es incomprensible, y sin duda que enamora el corazón de todo católico, de todo creyente, el ver un Dios que se desborda en tanta bondad para con sus hijos y que es capaz de perdonarlos tanto, más allá sin duda de lo inimaginable. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No solo te perdono tu culpa, por los dolores que te quedan a partir de ahora hasta que mueras en esa cruz, voy a hacerte partícipe porque estás tan cerca de mí, de mi obra redentora que es todopoderosa, y te voy a arrebatar conmigo al paraíso. Nunca, subrayo una vez más, amados radioyentes, dudemos del perdón de Dios.
Tercera palabra del Divino Redentor desde la cruz. Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dice al discípulo, he ahí a tu madre. Jesucristo nuestro Señor, en esa generosidad incomparable suya, propia de un Dios de bondad infinita, no solo no manifiesta desde la cruz un perdón infalible, una misericordia infinita, una bondad sin límites, en lo que significa perdonar precisamente a aquellos que lo torturan de manera tan cruel, en el patíbulo de la cruz. Después de una coronación de espinas, después de una flagelación tormentosa, no solo sabe ofrecer el perdón a quienes lo torturan, sino que también va a saber darles el ser que él más ama. Porque él junto a su Padre y junto al Divino Espíritu no pueden menos que amar con una voluntad infinita y amorosa a esa Virgen Inmaculada, que él mismo en su proyecto eterno junto al Padre y al Divino Espíritu proyectó que viniese a la existencia, ya surgiendo al existir en un estado de plenitud de gracia, y en un estado de irla siendo cada vez más una plenitud de gracia creciente, desbordante, hasta lo desconcertante y hasta estremecer de gozo al mismo cielo, por la obra magna de un Dios, la obra maestra de un Dios, en una pura criatura como la Virgen Santísima, elevándola a los más altos niveles de gloria que se puedan imaginar y a la participación más profunda e íntima en el seno trinitario de la misma vida divina. Jesús no solamente perdona a los que lo matan, sino que en un exceso de bondad incomprensible, a esos que les están torturando, les regala, sin reservas ningunas, a su Santísima Madre, para que en adelante la que ha sido su madre y lo será por toda la eternidad en el cielo, en cuanto hombre, de su misma persona divina en el Verbo que corona esa humana naturaleza, para que ella en adelante sea también la madre de todos los hijos de Dios. Es, ya podríamos afirmarlo así, amados radioyentes, es la exuberancia máxima, expresiva de la bondad de un Dios que muriendo en la cruz no solo perdona, sino que nos da en la Virgen los mayores dones que podremos imaginar, y no solo eso, el ser que él más ama y la obra maestra de su gracia y de su amor. Gracias, Jesús, por tu infinita misericordia. Gracias, Jesús, por tu infinita bondad. Gracias por darme a tu Madre, porque en ella me uno más estrechamente a ti. En ella siento la inspiración robusta de serte cada día más fiel. En ella participo de unas gracias que jamás podría esperar por mí mismo, y que gracias a ella, que es la extensión máxima de tu misericordia divina, me las haces partícipes. Gracias, Jesús mío, porque gracias a tu Madre aspiro a la santidad, aspiro a tu perdón consumado, aspiro a la unión amorosa y perfecta contigo, porque ella ha sido creada por ti, en especial para unir a todos los hijos de Dios a tu amantísimo corazón, y así unirlos al corazón del Padre en el Divino Espíritu, unificándolos en el amor, por participación con la misma Santísima Trinidad. Es de notar en estas palabras que Jesús no llama a su discípulo Juan, sino que inspirado por Dios el discípulo se llama así, el discípulo, a quien él amaba, para significarme, porque Jesús a todos nos ama, aunque amase con predilección a San Juan,
que a todos los amados, discípulos, seguidores por tanto de Cristo, Jesucristo les consagra a su madre y se las entrega para que sea tan de ellos como lo es suya, porque así de generoso y bondadoso es su corazón. Por eso decía un santo padre que lo que le dice Jesús a la Santísima Virgen, teniéndola al pie de la cruz, fue lo siguiente: mirando al discípulo al que la amaba, y en él a todos los hijos de Dios, le dijo a la Virgen: ahí me tienes a mí. Y eso es de una verdad absoluta y consumada, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque Jesús es la cabeza del cuerpo místico, y muriendo en la cruz ha asumido a todos los hijos de Dios como parte de su cuerpo místico, y María es la madre de la cabeza, y siendo madre de la cabeza es también madre del cuerpo, como ya señalaría en su tiempo San Agustín. De ahí que lo que le está diciendo Jesús es: tienes que tomarlo como yo, porque en virtud de mi sangre y de tus mismos dolores de corredentora, madre mía, todos los hijos de Dios serán yo, cuerpo místico mío, yo seré su cabeza, y tú serás la madre de todos. Yo los voy a unificar conmigo, los voy a hacer uno conmigo, para que sean tan hijos tuyos como yo lo soy de ti. Por eso, después dirá en ese mismo contexto al discípulo: ahí tienes a tu madre. La que es madre mía, la comparto perfectamente contigo. Quiero que sea tan tuya como mía. Quiero que la ames tan tiernamente como la amo yo, y que le consagres el corazón como yo se lo he consagrado, y que te sientas feliz de glorificarla, como yo me siento feliz de glorificarla, porque es la obra maestra de mi amor, y porque me siento en deuda con ella, una vez que abriéndose al plan de mi Padre, de asimilarme en su vientre purísimo, me consagró los más bellos afectos, desde mi periodo de gestación hasta que fui dado a luz, y hasta que después de mi madurez emprendí la carrera salvadora de la redención, me consagró los más tiernos afectos, el más infalible amor, las más dulces ternuras y la más fiel consagración a mí y a mi proyecto salvador, hasta constituirse en una conmigo, porque hubo un uno y mismo decreto de mi Padre desde toda la eternidad conmigo y el Espíritu Santo, para que ella fuese una conmigo en la obra salvadora. Y en agradecimiento a eso, los que son míos, porque en mi sangre los he ganado para Dios, le pertenecen y quiero que sean tan suyos como yo lo soy. Qué profundas esas palabras, y más cuando si traducimos del griego la expresión esta idea, en la que el discípulo la acogió, es decir, la asimiló en lo más íntimo de su ser, en su intimidad más profunda espiritual como suya, como esa parte esencial de su fe. Qué profundos los textos evangélicos, cuando uno puede ver a la luz de la palabra del Divino Redentor de una cruz, el amor inmenso que quiere que tengamos a su madre. Yo sé que hay muchos hermanos separados que recelan mucho del amor a la Santísima Virgen y que se cuidan mucho siquiera de mencionarla. Cuando contemplan y meditan las Sagradas Escrituras y sienten sin darse cuenta algunos de ellos hasta desprecio para con la que fue y siempre será la madre del mismo Redentor. No podemos dejar de atribuir eso al padre de la mentira, que es el demonio, Satanás, y que los engaña, para que no amen a la madre del Redentor, porque tanto cuanto más un alma ame a la madre del Redentor, más segura tiene la salvación. Y me pregunto yo, ante estas palabras del Redentor desde la cruz, ¿qué podemos decir? Ahí tienes a tu madre. Y entonces, ¿qué quieren nuestros hermanos separados que sea la reacción nuestra, la de San Juan? Que se vaya, que es una mujer mala,
no la quiero. ¿Ese absurdo tendría que ser nuestra reacción? Todo lo contrario. ¡No! El auténtico creyente, recibiendo esas palabras de los labios del Redentor, la estrecharía junto a su corazón, porque no puede menos de amarla con todo el alma. Es la madre de mi Dios, es la madre de mi Redentor, y a ella tengo que consagrarle mis mejores sentimientos. Si Él mismo la glorifica, porque el mismo Espíritu Santo a través de Santa Isabel la ensalza, ¿de dónde a mí que la madre de mi Kyrios, de mi Señor, de mi Redentor, venga a mí? ¿Cuánto más nosotros, haciendo eco esa inspiración del Espíritu Santo en Santa Isabel, no la vamos a acoger, no la vamos a amar, no la vamos a sentir como parte propia, porque un hijo no puede vivir sin su madre? Nosotros no queremos vivir un cristianismo en orfandad que puede amenazar para con nosotros en una ruina eterna. No, cuando Jesús nos le entrega como testamento desde la cruz, es porque esa madre, porque ese corazón nos es necesario, porque queriendo Él adaptarse a nuestra psicología humana, aún en el ámbito sobrenatural, no solo quiere que tengamos un padre, también quiere que tengamos una madre, para de manera perfecta y armónica, en el orden sobrenatural, realizarnos como hijos de Dios. Por eso, aquella famosa frase de San Germán de Constantinopla: «Oh Santísima, oh Inmaculada, nadie se salva sino por ti». Por eso, abramos los ojos, amados católicos, y enseñemos con el ejemplo de nuestro amor a la Virgen, que bien sabemos amarla y solo rendir el culto de adoración a nuestro Dios, porque locos no estamos para adorar a una criatura. Si la amamos es precisamente por el Redentor que así lo quiere, porque Él la amó primero, porque Él se consagró a su corazón y a su seno purísimo por 9 meses, y le consagró su vida en soledad en Nazaret, hasta que después junto a ella emprendió el camino de la obra redentora, ya en su fase culminante y total. Tengamos en nosotros, amados radioyentes, los sentimientos de Cristo, y amémoslos. Amemos todo lo que Él ama, amemos sus sentimientos, amemos lo que Él glorifica, y seamos fieles a las palabras que han brotado de esos labios divinos para decirnos: ahí tienes a tu madre, y acojamos estrechando en nuestro corazón de la manera más íntima y gozosa a la Virgen Inmaculada. Cuarta palabra del Divino Redentor. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para comprender esta palabra, sería necesario penetrar en la psicología única y singular de esa persona divina del Verbo, que unida esencialmente a la naturaleza humana, y esa naturaleza humana unida esencialmente a la naturaleza divina, forman ese llamado compuesto teándrico, que es el Verbo encarnado. Esta palabra nos es absolutamente incomprensible a los hombres,
porque brota de la psicología que se pierde en la infinitud misteriosa de un hombre que es Dios y de un Dios que tiene naturaleza humana. No se puede comprender, aunque sí podemos de alguna manera tratar de rasguñar lo que ha querido expresar el Señor en esta cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cargando Jesús con todos los pecados de la humanidad sobre sí, siente un misterioso desamparo del Padre, que parece dejar su alma en las tinieblas más densas que ha conocido la historia de la humanidad. Se siente abandonado, se siente solo, siente que el Padre, porque Él carga con los pecados de la humanidad, parece haberle dado la espalda y haberlo dejado sufrir atenazadamente en su espíritu unas apreturas de dolor, de angustia, de sufrimiento, de tortura, mediante ese aparente vacío, esa aparente lejanía, mediante ese misterio del Padre que lo deja solo víctima de los hombres que, confabulados con Satanás, lo suben al patíbulo de la cruz torturándolo horriblemente, y de aún su Padre Dios, que parece negarle consuelo ninguno y parece dejarlo sumergirse en la noche más oscura que conocerá la historia de la humanidad jamás. ¡Qué misterio! Parece que el Padre está siendo inmisericordia con su Hijo. Parece que el Padre no lo puede mirar, porque cargando con los pecados de la humanidad de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, haciéndoseles insoportables al Padre, solo los deja que con su potencia destructora lastimen a su divino Hijo, torturen a su divino Hijo, y Él da las espaldas para que en esos sufrimientos infinitos que tiene que padecer el divino Redentor, y en esa soledad angustiosa hasta lo indecible, en la que quiere el Padre sumergirlo, se encuentra el remedio precisamente, en virtud de los tormentos del Redentor, a ese cúmulo inexpresable de pecados de todos los tiempos, cometidos por toda la humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al pie de la cruz estaba la Virgen, que como en un espejo, que es herido por los rayos del sol, se graban todos sus rayos con toda intensidad. Puede contemplarse a Jesucristo crucificado como ese haz de dolores. No tiene apariencia ni presencia. Despreciable y no le tuvimos en cuenta, como uno ante el cual se oculta el rostro. Dirá el profeta Isaías: han taladrado mis manos y mis pies, y se pueden contar todos mis huesos. Desangrado, todo ese porcentaje de líquido del cuerpo, que lo va abandonando en el sudor y la sangre, no hacen sino dejar una tela de pellejo que cubre sus huesos, y por eso se pueden contar todos sus huesos, como afirma el profeta Rey. La Virgen al pie de la cruz, así como un espejo recibe del sol la intensidad de sus rayos y los asimila plenamente, la Santísima Virgen al pie de la cruz, de esa manifestación dolorosa, de ese sol de divinidad que es Jesucristo, Redentor, va a sentir que los rayos dolorosos de todas y cada una de sus llagas, de todos y cada uno de sus sufrimientos y de su angustia mortal en esa noche oscura sin comparación, reciba toda esa repercusión destructora sobre su corazón inmaculado, sobre su ser, y se convierta junto a él en otra víctima del Gólgota, para junto a él, como dos seres humanos, como un hombre y una mujer, perdieron al mundo por el pecado original, Adán y Eva, ahora tengamos un nuevo Adán y una nueva Eva, que en el dolor, redentor y corredentora, puedan reparar en este proceso de la recirculación llamado por los santos padres, proceso armonioso. Si dos traen todos los males, dos traerán también todos los bienes. La Virgen tendrá la repercusión dolorosa de todas y cada una de las llagas de Cristo,
de su mismo abandono por el Padre que ella también le abandonará, y junto a él en los sufrimientos más incomprensibles, más terribles, la Santísima Virgen será una víctima junto al víctima. Serán las dos víctimas del Gólgota, que en virtud de esa noche oscura espantosa y de los sufrimientos atroces que en ella místicamente repercuten, y que ella internamente tiene la fisonomía misma de Jesucristo crucificado, grabada en su espíritu con los dolores más atroces que se puedan imaginar, tanto cuanto pudo soportar, y todavía llegando más allá del no poder más, pero sostenida misteriosamente por su única y solidísima virtud, por una virtud de fortaleza incomprensible, la Santísima Virgen se convertiría en un haz de dolor, junto a su divino Hijo, por la salvación del mundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y podríamos piadosamente añadir, ¿por qué me has abandonado a mí junto a mi Santísima Madre? Único consuelo en esta hora terrible del dolor. Misteriosa palabra que nos debe llevar a reflexionar sobre el Salmo 22. En aquella época los hebreos, muchos se sabrían los salmos de memoria, y lógicamente también Cristo. Por eso, esta palabra debe ser leída a la luz de las mismas Escrituras. Si Él dice, Deus meus, ore me deliriquisti, Eloi, Eloi lama sabactani, en hebreo, en arameo. Si Él tiene esta expresión, hay que entender que en el mismo Salmo, probablemente Jesucristo lo citaría completo, aunque manifestase exteriormente solo esas palabras. En el mismo Salmo Jesucristo nuestro Señor, que es el Verbo divino, que es la palabra divina, habla de que con todo, Dios mío, tú eres el Rey de las huestes de Israel. Es decir, a pesar de todo y con todo, yo sigo confiando en ti, sigo apoyándome en ti, sigo abandonándome en ti, Padre, porque sé que no me puedes fallar. Que es lo que se lee en el contexto bellísimo del texto inspirado de ese salmo. Y sin duda, esos fueron también los sentimientos de Cristo. Amado hermano que me escuchas, por muy desesperada que sea la situación de tu vida, por muy amargamente que muerde en ti la realidad de la pobreza, la realidad de las privaciones, la realidad de la enfermedad, la realidad de las angustias, la realidad de los seres queridos que tienes, ya enfermos, ya lejos de Dios por sus pecados. Por muy amarga que sea tu existencia, y por muy oscura que sea la noche, en la cual Dios en su providencia permite que estés de alguna manera atravesando, no olvides que nunca será comparable con la noche oscura de Jesús y María en el Calvario, y que siempre detrás del sufrimiento y del dolor debemos mantener una esperanza firme en nuestro Padre Dios, en Jesucristo mismo Redentor y en María Corredentora, que no van a desaprovechar un solo sentimiento, un solo dolor, una sola desgracia, una sola angustia. Si vivimos en estado de gracia y les somos fieles, no lo van a desaprovechar, sino que los van a usar todos cuantos puedan, cuantos sufrimientos o desgracias podamos tener, para sacar de ellos para nosotros un bien inmensamente mayor, una eternidad inmensamente más feliz, una reparación de los pecados más exhaustiva, es decir, un cúmulo de bendiciones y de gracias, de bienes y de bondades, que ahora mismo nosotros siquiera podemos sospechar. Por eso, amado radioyente, confía en tu Dios, abandónate en Él. Aunque sientas que por momentos Él te ha abandonado como Jesucristo y la Virgen al pie de la cruz, aunque sientas que parece que es sordo a tus súplicas, Él sabe cuándo escucharte, Él sabe qué es lo que tiene que escucharte, y ante todo Él sabe saber ir poco a poco tejiendo con maestría única y singular ese entretejido de obras que van a significar para ti purificación, por tanto santificación y por tanto salvación, y Él sabe qué es lo que tiene que obrar en ti para regalarte una eternidad más feliz. Por eso,
Amados hermanos, nunca dejemos de confiar en Dios, porque, perdonen que me abaje, para citar un refrán popular, Dios aprieta, pero no ahoga. Y eso es muy cierto. Nunca dejará de cuidarnos, nunca dejará de ampararnos, nunca dejará de amarnos, si sabemos buscarle de corazón, si sabemos no cometer pecados mortales y vivir en estado de gracia, y buscándole de corazón, tratar de alcanzar poco a poco una purificación cada vez más profunda de nuestras almas, y por tanto una vida cada vez más santa. Si sabemos responderle en el amor, Él jamás nos abandonará. Y lo tenemos en la prueba de Jesucristo. ¿Por qué me has abandonado? Pero sigo confiando en ti, Rey de las huestes de Israel. Y así fue, porque el Padre lo va a rescatar, y Jesucristo resucitará. Tú resucitarás de cada sufrimiento, resucitarás de cada dolor, resucitarás de la muerte, si sabes morir en Dios llevando una vida santa. Quinta palabra del Divino Redentor. Sitio. Tengo sed. Jesucristo había sido azotado, coronado de espinas. Había tenido que recorrer un largo trecho en lo que significa el camino del Calvario con la cruz a cuestas. Y luego crucificado se seguía desangrando hilo a hilo. De hecho, la sed es uno de los sufrimientos que más torturan al crucificado, como se sabe por las antiguas crónicas de los que morían en cruz. De ahí la expresión, se me pega la lengua al paladar del profeta, porque ya no podía, por la sed devoradora que le torturaba, menos que expresar, tengo sed. Pero esa sed real y corpórea, va a llevar a una conclusión en un acto que va dentro de todo el programa salvador. Los judíos, en la cena pascual, solían tomar 4 copas de vino. Misteriosamente Jesucristo tomó solo 3. Esto se ha hecho un estudio profundo por teólogos actuales de muy íntegra conciencia de católicos, muy fieles al magisterio de la Iglesia y sus enseñanzas. Y en un estudio muy profundo realizado, han llegado a concluir que la 4ª copa que Jesucristo no quiso tomarse en la última cena vino a ser precisamente la que después de pronunciar estas palabras, esta palabra sitio, en latín, tengo sed, se realizará. Porque es entonces cuando se le acerca una esponja empapada en el vinagre y clavándola en una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Y en ese momento Jesús tomó. Tengo sed. Y esa es la llamada. El vinagre no es sino también fruto de la vid. Y precisamente ese fruto de la vid, esa copa de vino, pero que es un vino transformado en acidez de dolor porque Jesús está crucificado, es un vino que ahora está avinagrado, porque Jesús desde la cruz está en el dolor
y la copa que está tomando es una copa de sufrimientos, es una copa de amarguras. Y por tanto, prueba el vino, que le ofrecen una esponja para tomar del fruto de la vid la cuarta copa, que tomaban los judíos en la cena pascual, transformada sustancialmente por él en lo que llamamos el santo sacrificio de la misa, la Eucaristía. Y es esa copa del sufrimiento la que él toma cuando toma de esta esponja, después de haber pronunciado la palabra sitio. No obstante, amados hermanos, también podemos ver en esto una metáfora. Tengo sed de almas heroicas, tengo sed de almas que me amen de verdad, de almas que me consagren hasta el último sentimiento de sus corazones, cuando yo desde la cruz le consagré mi vida y me entregué sin reservas a ellos. Tengo sed de almas que renuncien a la vida cómoda y fácil y se consagren al sacerdocio en una vida santa, de oración, penitencia y sacramentos vividos, de la manera más exhaustiva y rica, para yo poderles transformar en otros yo y poderlos usar como instrumentos por la salvación del mundo. Tengo sed de que los hombres renuncien a los vicios, a las pasiones carnales, que a tantas almas están llevando al infierno. Tengo sed de salvar cuando veo que tantos me traicionan y ciertamente se están condenando. Por eso, amados hermanos, la sed de Jesucristo es absoluta. La sed de Jesucristo es total. Debemos abrirnos esas ansias infinitas de ese Dios crucificado que quiere que nos acerquemos cada vez más a Él para, en virtud de su sangre todopoderosa y de los dolores de su Madre bendita, asegurarnos el paraíso. Esta sed de Jesucristo es sin duda devoradora. Jesucristo tiene ansias vivas de hacernos partícipes de su infinita felicidad en el cielo y sufre con una sed ardentísima que no podamos nosotros, por nuestra maldad, o no queramos, mejor dicho, responder a las ansias infinitas que tiene de hacernos partícipes de su infinita felicidad. Tengo sed. Jesús mío, ten mucha sed de mí, para que por esa misma sed me comuniques tus ansias de que yo sea tuyo, y yo pueda, enamorándome de tanto amor y de tantas ansias divinas, responderte con toda la entrega de mi ser, que por mucho que dé, ciertamente siempre me quedaré corto, Jesús bendito. Sexta palabra del Divino Redentor. Consumatum est. Consumado está. Tomado el vinagre por el Divino Salvador de la esponja, la cuarta copa, Jesús me está diciendo que ahora sí ya la puede tomar, porque hay una relación esencial entre la cena pascual que tuvo el Jueves Santo y los sufrimientos en la cruz este Viernes de Dolores. Consumatum est. Tomo la cuarta copa porque la cena pascual ahora es que la estoy consumando. Ahora es que la estoy realizando. Aquello no significaba sino
ni era sino esencialmente y sustancialmente la misma verdad de lo que yo ahora estoy aquí padeciendo. El sacrificio redentor, el yo ofrecer mi cuerpo, mi sangre, mi ser, todo entero por la salvación del mundo y para reparar la infinita dignidad divina herida por los pecados de la humanidad. Ahora estoy consumando esa realidad. Consumatum est. La estoy llevando a término. La estoy realizando. La estoy logrando. Por tanto, después de haber tomado esta cuarta copa, el sacrificio redentor ya apunta todo él a su fin. Aprendamos, amados hermanos, de los santos, esta manera de morir como Cristo, sintiendo que Él consumaba su obra. Se cuenta de San Luis María Griñón de Montfort, cuando estuvo en su última misión en San Lorenzo de Sebret, después de haberse macerado sus espaldas, en una cueva cercana al pueblo, bajó a predicar el último sermón de su vida. Hay que afirmar que botó mucha sangre cuando sus espaldas se abrieron ante los golpes. Se puso otra vez la sotana, bajó a predicar desde el púlpito en aquella última homilía suya, y el pueblo lo veía que se tambaleaba, que amenazaba caerse del púlpito, pero se sostenía por una fuerza misteriosa que no dudamos era el Espíritu Santo. Entonces, cuando ya está bajando del púlpito acabado el sermón, fue su último, se desplomó en el suelo. Todo el pueblo fue a cogerlo, lo levantaron, lo llevaron a la habitación. Él pidió ser acostado en el suelo. Y cuando estaba en ese periodo último de su vida, se encontraba en el suelo acostado. Le dieron la imagen de la Virgen que siempre llevaba consigo de metal en plata y el crucifijo de marfil que le había bendecido el Papa, y los besaba alternativamente. De momento, cuenta la crónica del santo, que se apareció un enemigo invisible, Satanás. Y le dijo el santo: «En vano me tientas. Estoy entre Jesús y María. He llegado al término de mi carrera. Ya no pecaré más». Y después, serena y mansamente, cerró sus ojos, entregó su espíritu y se fue feliz a la eternidad. Amados hermanos, es la ciencia más acabada que el hombre bien acabe. La ciencia cualificada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada, el que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Muramos santamente, amados hermanos, vivamos para santamente morir, porque es nuestra razón de ser. Dios nos echó para suyos, y solo seremos suyos muriendo santamente. De San Juan de la Cruz se cuenta que ya la Virgen le había dicho el día y la hora en que había de morir. Y un sábado, cuando lo rodeaban todos sus hermanos, era en el lecho de muerte, después de unos dolores atroces y una larga y penosa enfermedad, se encontraba ya en oración. Suena la campana del convento y les pregunta a los hermanos que algunos lloraban: ¿a qué tocan? A maitines, Padre. Gloria a Dios. Al cielo los iré a rezar. Y había dicho: bendita sea la Señora, que me ha dicho el día y la hora en que me llevará a la eternidad. Cerró sus ojos y murió. Con una paz indecible, fue transportado inmediatamente a la eternidad. Amados hermanos, vivamos para bien morir. Vivamos para una muerte santa, porque para eso hemos nacido. Y que podamos decir al final de nuestra vida: consumatum est. He llenado el cúmulo de obras
que tú, Padre Dios, me exigías de virtud, de amor, de entrega, de servicio, lo he llenado. Me he dado hasta no poder más gracias a tu auxilio, gracias a tu gracia. He hecho mi oración diaria, he hecho penitencia, he frecuentado los sacramentos todo lo que he podido. Y como fruto de ese amor que participaba en mi unión contigo, me he entregado sin reservas a los demás, no guardando nada para mí. Consumatum est. Todo está consumado. Me entrego a ti, Dios mío, porque he llenado mi vida, gracias a tu misericordia y al amor de mi Madre bendita del cielo, la Virgen María, de obras de amor. Y ya he llegado a consumar todo cuanto tenía que hacer según tus divinos designios. Después, no podemos menos de recordar aquella realidad de Santa Rosa de Lima, cuando el Señor se le aparece con una corona de espinas y una de rosas y le dice: Rosa, tú has llegado a la santidad a la que te destiné desde toda la eternidad. ¿Cuál de las dos coronas escoges? Porque me vas a agradar igual. Si escoges la de rosas, me agradas igual que si escoges la de espinas. Porque ya has llegado a lo que tenías que llegar, de gloria y de gracia, según mis justos designios para contigo, en mi plan santificador de tu alma. Y es entonces cuando Santa Rosa de Lima agarra de las manos del Redentor la corona de espinas y rasga sus sienes. Y Jesús le dice: pero Rosa, ¿por qué? ¿No te he dicho que me da igual? Sí, Señor, porque tú escogiste esta, y esta es la que yo quiero. Qué hermoso es el ejemplo de los santos. Señor, tú escogiste la de espinas. Yo jamás quiero la de rosas. Yo la que quiero es la tuya, porque quiero identificarme contigo en tu dolor. Por eso los santos, cuando llega el término último de su existencia temporal, de su vida, son los primeros que dicen: consumatum est, unificando su consumación al consumatum est de Jesucristo Redentor. Séptima palabra de nuestro divino Redentor desde la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Escribía nuestra beata Laura Montoya, como se lee ahora en el lecho en el que murió. Destrúyeme, Señor, y levanta sobre mis ruinas un monumento a tu gloria. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Te encomiendo mi vida, mi último esfuerzo por la salvación del mundo, cuando ya tiene que mi alma separarse misteriosamente de este cuerpo físico. Que eso es la muerte, la separación del alma y del cuerpo. Muerto el divino Salvador, Yentre se entrega totalmente al Padre en amor, y de sus ruinas, de la muerte en cruz, que no puede haber quizá ruinas más penosas, de sus ruinas levanta el Padre Dios el monumento de gloria más grande que existirá jamás y que le glorifique por toda la eternidad,
que es el del Verbo divino su Hijo, encarnado, que desde su humanidad repara por todos los pecados del mundo, y en especial por su dignidad infinita en cuanto Padre. Séptima palabra del Divino Redentor, a tus manos encomiendo mi espíritu. Amados hermanos radioyentes, hermano que me escuchas, la muerte no es un salto al vacío si se muere en Dios. La muerte es un salto al corazón de Dios si hemos muerto santamente en Él. Y en ese saltar a su corazón, Él nos rescata amorosamente para arrebatarnos al paraíso. La muerte no es mala, es necesariamente el túnel doloroso por el que hay que pasar para poder llegar a la feliz eternidad a la que Dios nos ha llamado en Jesucristo Redentor, muerto en una cruz, y en María Corredentora, muerta al pie de la cruz, místicamente. Por eso, amados hermanos, escribí así, y con esto acabo este sermón de las 7 palabras de este viernes de Dolores. Escribí así un piadoso escritor. Es la hora nona, las 3 de la tarde, hora en que Jesucristo murió. Las lóbregas tinieblas que envolvían la tierra se disipan. El sol brilla de nuevo. A la tormenta ha seguido la calma y la placidez. En la silenciosa soledad del Calvario se oye, no el débil gemido de un agonizante, sino el clamor potente del que es la fortaleza de Dios. Señor de la vida y de la muerte, que muere porque libremente ha querido morir. Colgado entre el cielo y la tierra, adorado por los ángeles, que contemplan reverentes la muerte del Dios mortal, en presencia de su divina madre, muere por fin el Redentor. Inmóvil al pie de la cruz, clavados sus ojos en el rostro del Hijo, que palidece, atento el oído a sus palabras, la madre, desolada, recoge la última mirada de sus ojos y el último suspiro de su corazón. Hermano que me escuchas, en Jesús y María, la muerte significa para nosotros, si morimos en su perfecto amor, la feliz resurrección. Que en este viernes de Dolores, la pasión redentora de Cristo les desborde de ternura y de misericordia, que a todos atraiga el buen Dios a una conversión cada vez más perfecta, y que a partir de este Viernes Santo una nueva vida comience en nuestra existencia terrena, viviendo para ser santos, y en nuestra santidad para alcanzar después de una muerte santa, como la quiere Dios para nosotros, ejemplo del Divino Redentor, un paraíso feliz, porque ciertamente morir en Cristo y junto a la Virgen es resucitar para el Padre Dios en la eternidad. Dios y la Virgen, en este Viernes de Dolores, a todos bendigan y guarden y aseguren sus almas para el paraíso de manera infalible.